Creo que se me ha olvidado poner el título de la presentación. Lo tenéis en el programa. He elegido el título de Hacia un paisaje resiliente, qué, quién y cómo, ¿no? Pero en realidad quería enfocarme más en el quién y el cómo, ¿no? Quiero decir, el punto de partida es el mensaje que sale tan claro hoy, pero que ya en los últimos años venís manifestando muy claramente. Es decir, para poder ser efectivos en supresión, para cumplir nuestro papel, necesitamos un paisaje diferente. Necesitamos cambiar ese paisaje. Hemos visto antes la presentación de Joserra que vamos entendiendo de qué manera podemos ser más efectivos, cuáles son los puntos críticos, cómo podemos saber exactamente y dibujar y diseñar ese paisaje que nos gustaría tener para mitigar, reducir el impacto de los incendios. Pero claro, el truco está... Una cosa es diseñar, nos decía, la gobernanza, la política, yo hago planes, planifico, pero luego hay que llevarlo a la realidad. Y es un poco la reflexión que quería hacer con vosotros, ¿no? ¿Cómo damos salto? ¿Quién va a gestionar ese paisaje? ¿Cómo lo va a gestionar? ¿Con qué medios económicos? ¿Con qué herramientas? Entonces, bueno, hablando del paisaje, lo primero que tenemos que entender, el primer driver, lo que ha cambiado en el paisaje europeo en el Mediterráneo en los últimos 50 años, ahí tenéis de 1900 a 2010 una estimación, es lo que llaman en inglés una forest transition, es una reforestación brutal. Hemos pasado del 10% de superficie forestal al 50% en muchos territorios. Eso pasa en Cataluña, pasa en la península ibérica, pasa en Italia, en Grecia, en la Francia mediterránea. Es decir, eso es mucho más rápido y más intenso el proceso de cambio climático. Y viene del abandono rural, viene de la caída de la ganadería extensiva tradicional y viene del uso de los combustibles fósiles. Cuando cambiamos la leña por una bombona de butano, dejamos de usar el territorio. Entonces, eso significa que tenemos, claro, mucha continuidad en el combustible, pero significa que tenemos bosques muy jóvenes, en un estado muy favorable para los incendios, pero muy desfavorable para la gestión, con muy poco valor económico. Tenemos estructuras desfavorables, como digo, para la gestión, y tenemos una falta de tradición. Es decir, nos han salido los árboles en nuestras fincas. No es que tengamos un sector forestal preparado, no tenemos una tradición forestal que sabe manejar esos bosques. Carecemos de esas cadenas de valor. El segundo es que en todo este ámbito mediterráneo, como todos sabemos, la tasa de uso de la biomasa es muy baja. Es decir, Italia corta el 30% de su crecimiento si llega, ¿no? En general hay zonas donde se corta menos del 10, del 20% del crecimiento. Es decir, la acumulación de combustible es muy grande porque no sabemos usar ese recurso para nada. Y al final es el fuego, como hemos visto, el que regula. El que regula. Pero tenemos esta problemática, como os decía, porque carecemos de las herramientas de gestionar el territorio. No tenemos valor, no sabemos qué uso sacar de él. Quería también otro de los factores que hemos hablado mucho es de las causas de los incendios, ¿no? Antes nos decían desde Portugal que tenemos que aprender mucho más de las causas de los incendios. A veces tenemos esta cuestión de son causas humanas, sí, y casi tenemos un enfoque moral, ¿no? Bueno, muy rápido nos sacamos el problema. Son terrorismo incendiario, son pirómanos y tal. Creo que hay mucho más trabajo que hacer y que homogenizar en las causas, ¿no? Sabemos que el 92% es causas humanas en la base de datos española de causas. Y pensamos a ver si es intencional, si no, si fue una negligencia, un accidente, ¿no? Casi nos metemos en un juicio moral de lo que ocurrió, ¿no? En realidad, si vemos muchísimos casos de incendio, son uso tradicional del fuego, fuegos agrícolas que se escapan, negligencias porque no le doy valor, porque lo hago el día que no era. Y mucho tiene que ver con que estoy usando métodos muy tradicionales en un paisaje que ha cambiado completamente. Es decir, que el riesgo de quemar una parcela para hacer fuego hace unos años no era grande, llegaría a unas decenas de hectáreas el incendio y ahora ese incendio potencialmente puede ser de decenas de miles, porque ha cambiado el paisaje y seguimos teniendo un mundo rural muy disminuido, pero que sigue muchas veces sosteniendo prácticas o actitudes y con una mentalidad de un territorio anterior. Entonces es un llamado quizás a no juzgar, no ver las cosas desde el punto de vista moral, sino ver desde un punto de vista de los fenómenos sociales y las causas que ocurren, ¿no? Por supuesto, tenemos esa interfaz urbano-forestal, hemos hablado de eso, y tenemos un driver climático muy grande, evidentemente. Esta transparencia la he puesto para comentar que el driver climático no afecta solo al riesgo de incendio, afecta a la manera que usamos el territorio y afecta al ambiente, al turismo que vamos a recibir, afecta a las migraciones humanas potencialmente, pero sobre todo nos afecta, por ejemplo, a este nuevo driver o este nuevo ambiente favorable para los productos biológicos, para la baja huella de carbono, para eso que es la bioeconomía, reemplazar el petróleo con otras cosas. El cambio climático es un efecto de riesgo, pero que es un efecto que va mucho más allá de los incendios y que puede transformar nuestras vidas de una manera mucho más radical. Entonces, bueno, hemos llegado a este punto que sabemos que
que estamos llegando al límite de la supresión, la paradoja de la extinción que hemos hablado antes también, y además tenemos una cuestión de que el esfuerzo en la supresión está, si queréis, secuestrando la política forestal en la mentalidad nuestra y en los recursos económicos. Desafortunadamente no sabemos cuánto gastamos en extinciones realmente o cuánto gastamos en la política de incendios. Francia hizo en el 2010 un análisis concienzudo municipal, regional, nacional, de esos ámbitos, y llegaron a la cifra de 467 millones solo Francia, que tiene ese pequeño arco mediterráneo donde dedica la mayor parte de sus esfuerzos, ¿no? ¿Cuánto gastamos en Europa? No sabemos, pero evidentemente es una cantidad que es mucho mayor que la que invertimos en gestión forestal, y sabemos que va a hacer falta mucho más para mantener el mismo nivel de extinción. Quiere decir, estamos todos de acuerdo en que tenemos que cambiar ese modelo, que la supresión es necesaria, pero hay que preparar el paisaje para que sea efectivo y posible, ¿no? En fin, en resumen de todo este periodo es que nuestra falta de capacidad para sacar valor al territorio es el tema que tenemos que atacar. Es decir, no podemos gestionar el territorio con dinero público. Es imposible financiar lo que tenemos que hacer solo con recursos públicos. Tenemos que saber generar dinámicas. Ahí os pongo un ejemplo muy ilustrativo. Esas son las redes, eso es Natura 2000 en Europa. El Mediterráneo tenemos un 30% del territorio aproximadamente en Natura 2000. ¿Por qué? Porque, ¿no? Si veis, por ejemplo, el mapa de Suecia, veis que tiene Natura 2000 en las zonas remotas del norte. Si os fijáis en Galicia o País Vasco, veis que tiene muy pocas zonas Natura 2000 en las zonas protegidas. Es decir, mandamos a protección lo que no sabemos qué hacer con el paisaje. No es que seamos más conservacionistas, es decir, no sabemos dónde meterlo. Cuando tenemos actividad productiva la gestionamos, y cuando no, a conservación, a ver si conseguimos algún recurso para esto, a ver si Europa paga un LIFE, lo que sea. Entonces, tenemos un problema grave de que hemos perdido esa capacidad de sacar riqueza. Y eso, evidentemente, es producto del cambio global. Tenemos una globalización enorme. Esos son los eucaliptus de Portugal. Una producción de fibra muy competitiva. La producción de fibra se va al sur. Es complejo incluso para la industria papelera europea competir, pero pasa lo mismo con el piñón pakistaní, el piñón coreano, el corcho chino triturado. Es decir, en cualquier cadena de valor que estamos planteando, tenemos incluso el corcho sofisticado con todo lo que hace de suelos, ¿no? Tapones y tal, no puede pagar bien al productor. La resina en Francia no puede pagar al resinador. En Castilla y León, justito. Tenemos incapacidad de generar cadenas de valor que generan riqueza en la base. Pero nos pasa con la agricultura extensiva, nos pasa con todo. Nos pasa con todo. Tenemos que ser conscientes de que estamos en una actividad que tiene un límite fuerte de rentabilidad, y estamos en unas condiciones muy desfavorables en el Mediterráneo, por lo que os comentaba antes. Y tenemos un cambio social enorme. Los europeos en general, si les preguntas para qué son los bosques, son para biodiversidad, son para conservación, son para recreo y no son para producir madera. Nadie quiere cortas, nadie quiere intervenir, lo ve como un efecto negativo. Entonces tenemos un ambiente donde comunicar la necesidad de gestionar el territorio es cada vez más complejo y donde la licencia para operar el territorio es cada vez más dificultosa. Y esto nos genera una problemática. En definitiva, la reflexión es, les llamamos wildfires, pero realmente son un fenómeno natural. A veces los miramos, los investigamos como si fueran un ecosistema natural y vemos los regímenes de fuegos y tal, pero resulta que el paisaje es un paisaje humanizado. Y el paisaje que tenemos es resultado de procesos sociales y ecológicos, y son sistemas socioecológicos que tenemos que entender. Y gestionar la parte socioeconómica es tan importante como entender la parte biofísica y geofísica, ¿no? Cómo se forman esos fenómenos en la atmósfera superior es tan importante como entender los procesos sociales que ocurren en el territorio. Y estamos embebidos en este mundo, de un mundo urbanizado, donde los servicios son más importantes que los productos, y donde tenemos una globalización extrema. Esa es la introducción, ¿no? Hablamos no son realmente fenómenos naturales, son fenómenos socionaturales, ¿no? El segundo punto es, bueno, la parte más difícil, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que todo el mundo está de acuerdo que tenemos que modificar la vegetación a la escala del paisaje. Hay que intervenir a gran escala en el paisaje. Tenemos que reducir el número de incendios y tenemos que crear riqueza, porque lo que tiene valor se quema menos. Le ponemos mucho más cuidado. Yo creo que hay una falta de valor que nos permite ignorar lo que hacemos. De hecho, un pirómano, ¿por qué va a quemar un bosque? ¿Por qué no quema la iglesia? Y dice, si me quiero vengar del alcalde, ¿por qué voy a quemar el bosque? Porque no le doy ningún valor. No tiene valor, no sirve para nada. De hecho, no estaba allí hace 50 años, no lo quiero. Tenemos que generar riqueza en el territorio, tenemos que reducir y tenemos que modificar. Entonces, bueno, estas son imágenes del Plan 42 de Castilla y León, abro espacios agroganaderos, puedo hacer quema prescrita, puedo trabajar a múltiples escalas, puedo utilizar todo el conocimiento sobre el comportamiento del fuego para identificar las zonas prioritarias y puedo ir a intervenir con
con una paleta de herramientas. Sin embargo, ¿quién va a soportar esto? ¿Es dinero público? ¿Son los bomberos los que tienen que ir a quemar el territorio? ¿Cómo lo vamos a financiar? ¿Cómo lo haremos posible? Entonces, el segundo punto es que tenemos que tener una dimensión territorial. Hay que dar alternativas a la gente que sigue quemando para abrir sus pastos, hay que dar una alternativa y que lo deje de hacer. A la gente que tiene su cosechadora hay que ir con ella y trabajar para que la trabaje en las horas del día. Hay que trabajar y darle alternativas menos riesgosas para la manera en que ellos gestionan su territorio. Tenemos que adaptar un montón la gobernanza forestal. Es decir, vivimos en un mundo donde los servicios forestales, lo vemos al final, están acostumbrados a controlar el territorio. ¿No? Pasa en Cataluña con los guardias rurales, pero pasa en toda Europa, que el servicio de monte es un servicio controlador del territorio, fiscalizador. No cortes esto, no hagas esto. Y tenemos que cambiar la mentalidad y ir hacia la innovación, hacia potenciar la actividad. A la gente que sigue en el territorio le tenemos que ayudar mucho más que controlar, que el riesgo es muy poco, que tenemos un 50%, 60, 70 de superficie forestal, no el 5 como hace 100 años. Seguimos con la mentalidad de que tenemos que proteger cada árbol individualmente y no queremos tomar ningún riesgo, cuando el momento seguramente es de cambiar la mentalidad. Y tenemos que generar cadenas de valor. La biomasa térmica es quizás la más sencilla, pero hay un montón de cosas para hacer con productos no madereros, con turismo rural, con modelos de negocio en áreas naturales, etc. Y hay muchísimos ejemplos. Entonces, la cuestión, sabemos que tenemos que hacer cadenas de valor, ¿cómo lo haremos posible? Entonces, evidentemente, tenemos unos condicionantes en el territorio que tenemos que poder abordar. Y los incendios tienen íntima relación con la estructura de la propiedad. No podemos gestionar un territorio ni para incendios ni para generar valor con parcelas de 2 hectáreas y la mitad de los propietarios ausentes. Es decir, eso o entendemos que esto supera con mucho lo que se puede hacer desde una gestión del riego tradicional o nunca lo vamos a resolver. Todo el tema, tenemos una mentalidad urbana y tenemos todas esas estructuras mentales anteriores y tenemos que saber superarlas. Y no solo tenemos un paisaje fragmentado, esa zona marrón en Portugal son superficies medias de menos de 1 hectárea por propietario. Menos de 1 hectárea y gestionadas muchas veces separadas en varias parcelas. Esa es una parcela agrícola en Castilla y León que ahora es forestal. Pero es un catastro agrícola. Han salido árboles. ¿Cómo gestiono ese territorio? Eso es impepinable, que hay que abordarlo. Vale, entonces, bueno, el bosque, en este contexto que os decía, donde entendemos que tenemos que avanzar hacia una economía baja en carbono, tenemos que tener más capacidad de utilizar recursos naturales renovables, desacoplarnos de los combustibles fósiles, abre un montón de oportunidades para el territorio que tenemos que saber aprovechar. Y hay muchas, y la bioeconomía está ahí, o sea, hay cadenas de valor, existen, se pueden potenciar y se pueden impulsar. Y os pongo un ejemplo aquí, esto es un proyecto, me imagino será similar al que han comentado de Open Spaces, esto es intentar hacer pellet torrefactado con matorral mediterráneo. El límite es la rentabilidad, es difícil hacerlo rentable. Segunda fase, vamos a hacer pirólisis, vamos a extraer aceites esenciales de las jaras y tal. Entonces tengo un producto que es una pirólisis más valioso, un aceite esencial, y luego el residuo lo puedo peletizar y quemar en estufas. Pero tengo que montar esas cadenas de suministro, tengo que montar la demanda, tengo que apoyar estas iniciativas de una manera mucho más intensa. Evidentemente aquí puedo hacer quema prescrita, pero quema prescrita es un fondo de dinero público, es enterrar recursos. Lo que tengo que hacer es generar dinámicas. Y por supuesto que es compatible, no puedo hacer en todas partes, pero tengo que tener un portafolio más amplio de medidas. Esto es un ejemplo de Paca Region, de la zona de Marsella, donde llevan 10 años impulsando cadenas de biomasa en la compra pública, los municipios, los colegios, los centros particulares, empresas, les apoyan, tienen una subvención para transformar el consumo a biomasa, han creado con el desarrollo rural canchas de acopio, han hecho unas campañas de sensibilización a los propietarios, han hecho planes de gestión, es decir, han hecho un sistema integral que es lento, no es como poner una megaplanta inglesa de energía, de bioelectricidad de 2 gigavatios, ¿no? Es un proceso lento que integra el territorio y que tiene capacidad de consumir. Lo ideal sería que esto estuviera ligado a los puntos críticos que contaba Joserra, porque por mucho que genere demandas, muy poquito comparado con lo que crece el bosque en la región de Paca. Sería ideal que ese pellet que estoy subvencionando viniera de las zonas críticas y que pudiera ligar eso. Y es un problema político y de gobernanza y de crear los esquemas de trazabilidad. Pero se puede abordar. Tenéis aquí la resina, ¿sabéis? Castilla y León ha recuperado 20.000 hectáreas de resina. En el contexto de la crisis económica, mucha gente estuvo dispuesta a volver a la resinación, ¿no? Y hay un precio crítico de 1 euro por kilo
que en Francia no se puede llegar porque nadie te lo hace, en Portugal sí, y en algunas regiones del Estado español también. Han sido capaces de recuperar 15.000 toneladas de resina. Hay un contexto donde China procesa su resina, ya no la exporta, y donde hay una demanda para resinas naturales. Han sido capaces de volver ¿no? de solucionar los problemas legales, laborales, etcétera. Bueno, y lo interesante es que una vez que han sido capaces de resinar 15.000 toneladas, pues ha llegado el grupo brasileño RB y ha invertido 3 millones, y ha llegado un empresario catalán y ha montado otra sociedad de resinas naturales. Y en Cuenca se acaba de montar otra fábrica de resina. Una vez que tengo el recurso, una vez que soy capaz de acopiar 10.000 toneladas de madera, hay unas posibilidades de generar economía sobre ello. La resina significa gente en el territorio, gente paseando, gente controlando, desbrozando para poder pasar y genera actividad. Y es también conectar cadenas de valor. No sé si sabéis cuál es la comunidad autónoma del Estado español que más valor exporta en productos forestales. Cataluña. Y la segunda, Valencia. Valencia corta 200.000 toneladas, ¿no? 200.000 metros cúbicos. Cataluña 700.000 ha estado ahí metida. Es decir, está hecho todo con materia importada. Pero el diseño, la construcción de madera, la capacidad del mueble de gestionar la madera está. Lo que no está es vinculada al recurso local. El caso italiano es paradigmático. Italia tiene una industria forestal más grande, más fuerte que Finlandia. Es la segunda de Europa después de Alemania, si incluimos los muebles de cocina y el mobiliario. Es el cuarto mercado europeo en construcción de madera. Pero todo viene con maderas importadas. Solo un 20% es madera italiana. Es decir, hay un reto de conectar esa capacidad de diseño tecnológica de mercados, hay que conectarlo con el recurso local. Y si alguien piensa que no es posible, ¿cómo es posible que con el corcho se pueden hacer pisos impermeables para baños, piezas para el Space Shuttle, ¿no? Para protección térmica? El corcho es un producto que no tiene nada si no hubiera habido un desarrollo tecnológico detrás. Es decir, ¿cómo no se va a poder hacer algo con las maderas mediterráneas? Es factible. Lo que hace falta es ese cambio colectivo de mentalidad de aprovecharlo. Y la última es la innovación. Este es el ejemplo del Grupo Amorim portugués. La empresa de corcho más grande del mundo, como sabéis, tiene un fondo, una empresa subsidiaria que se llama Amorim Cork Ventures, y tienen 25 millones de dólares para ideas de innovación con productos de corcho. Que si tienes una idea, ven que la hacemos, ¿no? Y tienen las portuguesas esas chalas. ¿Entiendes? Es un tema de cambiar de mentalidad, porque si se puede hacer con corcho, se puede hacer con otras cosas. Hay una empresa de RT en Aquitania, factura 200 millones con una molécula que saca de la corteza del pino para industria farmacéutica, cosmética. Es decir, Italia produce taninos naturales del castaño para su industria del corcho. Es decir, es posible y hay un montón de oportunidades, pero desde luego que se trata de eso, se trata de marketing territorial, de innovación, incluir las ITCs. Es un esfuerzo colectivo que requiere, como os digo, una acción que va mucho más allá de lo que podemos planificar. Evidentemente, todos tenemos que cambiar de mentalidad. No veis nada en esa foto, es un mapa de las palabras clave de todos los artículos de investigación publicados en el Mediterráneo o sobre bosques mediterráneos en los últimos 20 años. Y tenemos muchísimo de ecofisiología, de suelos, de genes. Tenemos muchísimo de biodiversidad, especies y tal. Tenemos muy poquito de gobernanza, muy poquito de economía, muy poquito de innovación social. Es decir, no estamos mirando ahí. No tenemos a nadie mirando. Todos estamos mirando otras cosas. Sabemos un montón de la sequía, el efecto, el flujo de savia, que es muy importante, pero tenemos abandonado, desde el punto de vista de la ciencia, otro montón de cosas. Esto refleja un poco... Entonces, si me preguntarais cuáles serían mis 3 prioridades, porque al final todos tenemos que arriesgar y decir, vale, bien, pero ¿cómo hay que avanzar? ¿No? Porque no somos naif, o sea, no soy naif yo tampoco, ni ninguno de nosotros. Esto no es fácil, no es fácil. Si fuera fácil estaría hecho. Yo creo que la primera, evidentemente, hay una idea que emerge también aquí muy fuerte, que es el tema de los incendios se está moviendo muy rápido hacia la protección civil. Yo creo que estamos mucho más... Antes protegíamos el bosque de los incendios y ahora estamos protegiendo a la gente de los incendios. Y eso es así y va a ser así. Entonces, evidentemente, tenemos que avanzar en ese tema de la autoprotección, la gente tiene que ser consciente, tiene que ser responsable de dónde vive, porque esto sin ese componente humano no se arregla. Pero además, tenemos que ser capaces de usar ese potencial para no desviar la atención de que el tema es el paisaje. Es decir, que no basta con protegernos en búnkeres y en ciudades, que hay que gestionar el paisaje. Tenemos que ser capaces de hacer esa ligazón. Por un lado, reforzar la protección civil, reforzar la supresión, como se decía antes, en la medida que sea necesaria, pero también pasar el mensaje de que esto requiere una aproximación territorial.
La segunda es que tenemos que mirar a todas las políticas que ya tenemos y qué pueden hacer por nosotros. Os voy a poner un ejemplo. ¿Os acordáis del mapa que nos ha puesto Pedro, ¿no? A la mañana sobre dónde están los incendios en Portugal y todos los tenéis en la cabeza, qué es lo que se quema? Ese otro mapa es dónde han ido las medidas de desarrollo rural para prevención de incendios. Es un mapa de... ¿Veis? Casi todas las medidas han ido a las zonas que no se queman. ¿Por qué? Porque en el sur de Portugal están los grandes propietarios y en el norte está la fragmentación de la propiedad. Entonces, unos pensarán que es el lobby de los del sur que han conseguido tunear la medida para que les favorezca. Puedes pensar, sin pensar mal, puedes decir que, claro, en un contexto de paisaje muy fragmentado, no tengo ni quien me pida la ayuda. Quiere decir, no puedo gestionar estas ayudas para parcelas de 1 hectárea. Entonces, o superamos eso en la regulación del PDR, o lo ponemos a trabajar para los incendios y entendemos qué política estamos haciendo o no vamos a llegar a ninguna parte. Eso sin deciros, por ejemplo, que del 2007 al 2013 el 50% de las medidas forestales de desarrollo rural fueron a la medida en España, en el Estado español, de aforestación de tierras agrícolas. Es decir, tenemos un contexto de expansión del bosque impresionante, gastamos dinero en aforestar tierras agrícolas y no tenemos un euro para manejarlas. En los planes actuales, la medida más potente del desarrollo rural es una que se llama cooperación, donde puedo hacer plataformas logísticas, puedo hacer caminos, puedo generar demanda de biomasa, puedo agrupar propietarios. Ahí no financiamos nada. Financiamos pagos por Natura 2000, pagos climáticos, pequeñas subvenciones. ¿Entiendes? O sea, tenemos una herramienta, un paquete de herramientas que son los planes de desarrollo rural y o los ponemos a trabajar o conseguimos que la política de incendio esté en la centralidad, ese territorio esté en la centralidad o no vamos a avanzar. Es un ejemplo, ¿eh? Pero cuando hablamos de la política del carbón y cómo lo contabilizamos, es otro ejemplo. O sea, nosotros, si a un Estado se le quema el bosque, lo puede poner como una causa mayor. No tiene que justificar esas emisiones. Al revés. Tenía que justificarlas, pagar por ellas y preocuparse. Es decir, tenemos muchas maneras en que tenemos políticas que nos miran. Y ya termino, la tercera, última, es hay que entender cuáles son las barreras que tenemos a esta generación de economía del territorio y tenemos que ir superándolas, ¿no? Evidentemente, la fragmentación de la propiedad es una clave. O sea, la asociación de propietarios no son las que se necesitan hoy día para gestionar el monte ni para inventar los incendios. Hay que superar esa estructura como se hace en el mundo urbano, donde el derecho de uso no tiene nada que ver con la propiedad. Tenemos, como os decía, una nueva generación de servicios forestales. Hace falta animar el territorio, no hace falta tanto, que es importante, pero no estamos tanto en controlar como en animar. Hay que estimular la actividad, la innovación, hay que apoyar a los que están ahí y no ponerles más barreras, sabiendo lo que estoy diciendo, que el medio ambiente hay que hacerlo todo correctamente, que no es decir carta libre, pero necesitamos complementar, si queréis, el control con la innovación. Y la última, tenemos que ser muy imaginativos y herramientas novedosas de financiación. Os pongo este ejemplo del Resilience Bond, donde está metido el World Resources Institute, y con eso termino. Ellos proponen, llevan un año intentando sacarlo adelante con las dificultades, ellos proponen un préstamo financiero para intervenir en el territorio y gestionarlo para la prevención de incendios, abriendo masas, abriendo zonas abiertas, que luego se puede devolver a partir de los servicios ecosistémicos que esa acción va a producir. Entonces, ellos están intentando ligar a las empresas de abastecimiento de agua, es decir, cuando abro el bosque genero más agua para el embalse y eso tiene un valor económico porque se paga en el grifo, ¿no? Están intentando cuantificar cuánta agua puedo producir y que la empresa del agua pague y quieren ver cuánto evito, como decían antes, de futura necesidad de inversión para que el servicio forestal ponga su parte de lo que se ahorra uno en prevención, en combate de incendios. Y con eso se pueda devolver el préstamo que se hace ahora. Es sofisticado, pero no lo digo que sea la panacea, pero es un ejemplo. O sea, lo que necesitamos es abordar el problema y ser muy innovadores, ¿no? Lo primero de todo, como os decía, es un cambio de mentalidad que haga todo esto posible.